Amado, muy buenas tardes. Paz y bendiciones para todos. Les extendemos un cordial saludo a todos y también a los que estén conectándose en este momento. La porción a estudiar esta semana lleva por título Vallejí. Vallejí. Y en esta porción se relata los últimos días de Jacob y los últimos días de Yosef. Y como hechos relevantes vemos la bendición de Jacob sobre sus hijos, incluyendo los hijos o los nietos, bueno, sus nietos y los hijos en este caso de Yosef. En esta porción destacaremos tres hechos altamente valiosos. En primera instancia, la bendición de Efraín y Manasés. Este registro se encuentra en Génesis capítulo 48, versículo 8 al 16. Luego, veremos todo el relato de cómo Israel profetiza sobre cada uno de sus hijos. Allí estaremos destacando algunas bendiciones sobre los hijos. Vaya que es un tema bastante amplio, bastante profundo, que vale la pena que en su momento podamos abordar con mayores detalles, pero que a efecto pues de la enseñanza estaré destacando alguna de ellas. Y la similitud de la bendición del rey David cuando bendijo a Salomón. Este registro se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Esto es la Haftará, que acompaña esta semana a esta porción de la Torá. Gracias. Entonces, vamos a avanzar a lo que es la intención de un padre. Inicialmente habíamos hablado de la bendición de un padre. Y quiero invitarles a todos a estar muy atentos porque hay un mensaje principal para quienes somos padres, pero también hay un mensaje para aquellos que no son padres en relación a bendecir a otros, a bendecir a esos otros que en nuestro entorno dependen de nosotros y que eventualmente hacemos hasta el rol de padre, en el sentido de cuidar, de proteger, de extender una mano amiga, de cubrirles cualquier necesidad, ¿no? Y en la bendición de un padre, obvio, va a surgir una intención, el por qué le bendice. Y lo primero que quiero señalar acá es que tratándose de Jacob, más que una bendición a partir de su intención a título personal, es una bendición que parte de una profecía. Entonces, el primer llamado para todos va a estar en el hecho de procurar bendecir a otros desde lo profético. Escuche esto, bendecir a otros desde lo profético. Y usted me dirá, pero si yo no soy profeta o no tengo el don de profecía, ¿cómo bendecir a otro desde lo profético? Bueno, parta del hecho de solicitar al Eterno discernimiento para saber cómo bendecir al otro. Obviamente, en nuestra cotidianidad, bendecimos a alguien por verle, por felicitarle, por reconocerle una labor destacada. Y ciertamente desde tu buena fe e intención personal bendices a la persona. Eso no está mal. Pero cuando se trata de entregarle un legado, de marcarle un propósito, allí necesitas dirección divina. Ahora, no parte del hecho de que tú tengas que pujar para que el Eterno te entregue eso para tú entregárselo a otro. Estoy convencido que en esta interacción eso se da de forma natural. Me explico, cuando tú amas a la persona y requieres bendecirle para entregarle un legado, para darle a conocer una misión o un propósito determinado en un momento crucial en tu vida o en la vida de esa persona, Hashem, si te lleno por su espíritu, Hashem va a obrar a través de ti. Entonces no tienes que adornar las palabras, no tienes que buscar un buen poema para que todo asiente bien y rime y quede bien, sino que tú vas a fluir desde el ser, desde tu ser interior para bendecir a otros. Entonces, no se trata de cualquier bendición. Esto es una bendición y estoy seguro que en cada Shabbat, semanalmente o cada 7 días, Yosef bendecía a sus hijos. Jacob bendecía a José y a sus hijos y también bendecía a sus nietos. ¿Cierto? Pero esta bendición particularmente
es comprendiendo que está a pocos días de fallecer, de partir de esta tierra. ¿Lo ves? Y entonces, como es crucial, porque no voy a estar más, voy a profetizar sobre tu vida, te voy a bendecir. Haré mi mayor esfuerzo de levantarme de la casa por bendecir a mis nietos y después voy a pedir al resto de mis hijos que se vengan acá porque voy a bendecirles a todos. Creo que ese momento crucial a todos nos llega, ya sea porque tengamos hijos de forma biológica directa o porque en nuestro entorno otros dependen de nosotros y nosotros tenemos que estar atentos y alertas a darles una bendición que les sirva a ellos de legado para ellos continuar su caminar. ¿Me explico? En nuestra se estila que dicha bendición, y entre comillas bendición, se estila cuando la persona tiene una enfermedad terminal. Y cuando el médico declara que el paciente se encuentra a pocos días de vida, entonces naturalmente, generalmente, la gente y los familiares se movilizan a que se reúnan porque en cualquier momento la persona va a fallecer. Y en algunas ocasiones da la oportunidad para que la persona se despida de la gente y básicamente lo que hacen es una petición. Cuida a mi hijo, cuida a mi hija, cuida a este, cuida al otro, te encargo a mi familia. Expresiones por el estilo. Conocí en una ocasión a un hombre que sufrió de un ACV, medianamente se recuperó y aún estando hospitalizado, pudo reunirse con todos sus hijos. Y a cada uno le agradeció por su vida, por sus aportes, por lo que hizo. ¿Okay? A cada uno. Y al llegar al quinto, entonces él reposó, expiró y partió. Único caso que yo conozco, o sea, de mi persona, pues, conozco de familiares o de personas cercanas a lo que es mi entorno. ¿Ok? Permita el Eterno darnos a nosotros todos la oportunidad de bendecir a aquellos que dependan de nosotros. ¿De acuerdo? Y que lo hagamos con entendimiento. ¿Sí? Que en esos días, y estoy seguro que si se trata de una partida conducida por el Eterno, cuando tú has terminado la obra dentro de su obra, cuando tú has terminado tu carrera dentro de tu obra, yo creo, convencido estoy de que si tenemos temor al Eterno, si caminamos en justicia, si fuimos justificados por la sangre del Cordero, la muerte no nos sorprende súbitamente. La tendencia va a ser a que tú vayas a reposar y a veces incluso el Eterno te muestre que tú estás próximo a partir. ¿Ok? Entonces, bueno, que esa bendición puede ser alcanzado para todos, para nosotros bendecir a aquellos que dependan de nosotros. Ese ha sido uno de mis anhelos, más allá del objetivo en esta porción, es algo que yo le he pedido al Eterno, poder despedirme de mis hijos y de la gente que más amo. Sí, poderme despedir y después partir. Algo así como que en preaviso, algo así como que minutos después te van a desenchufar y que tú estés consciente de ello. No está bajo mi control condicionar eso. Pero bueno, es una petición al Eterno y si Él me ha bendecido con muchas otras cosas, que me pueda bendecir en ese particular, Baruch Hashem. Y si no es así, Baruch Hashem. Él es el que reina. Amén. Él no se va a movilizar por intenciones meramente humanas. Bien. Entonces proseguimos a lo que es la intención dentro de esa bendición. Y para ello voy a estar repasando una vez más Génesis capítulo 48, versículo 8 al 16. Dice la escritura. Gracias. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Recordemos que en ese momento él se encontraba ya ciego. Por eso pregunta por ellos, no porque no los conociera, sino porque no está viendo quiénes son los que están allí al lado de su cama. Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. No es el punto central, pero necesariamente necesito recuperar el siguiente comentario. Hashem es quien nos da a nuestros hijos. ¿Usted está claro de eso? Pero está claro porque la creencia popular te dice, ¿verdad? Que si todo está bajo su soberanía y tú tienes hijos, bueno, Él te los está dando. O porque tienes convicción así propia, fuerte, dentro de tu interior, que Hashem te los entregó. Yo te invito a que sea la opción B, ¿verdad? Que el Eterno te los entregó. Y a quienes no tengan hijos biológicos, pero tengan gente que dependan de ellos,
puedes percibir que trasciende a una amistad, ¿sí? Y que realmente esas personas hacen clic en tu ser interior para que ellos dependan de ti en una etapa de tu vida y cuidado si no en toda la vida, por ejemplo. Importante poder distinguir esas diferencias en ese tipo de relaciones, porque son personas que el Eterno ha puesto alrededor de ti para que en tu autoridad tú sirvas de influencia hacia ellos. Importante esto que estoy comentando. Y él le dijo, acércalos ahora a mí y yo les bendeciré. Él podía bendecirles, solamente abriendo su boca, bendecirles a la distancia donde estuvieran, en cualquier lugar allí de la tienda, ¿no? Pero él le dice, acércalos a mí, acércalos. La cercanía es vital e importante para cada uno de nosotros. Acércalos. Necesito tocarles, necesito, en este caso, imponerle las manos, ¿no? Tratando de que le va a entregar allí un legado. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí el Eterno ahora me ha hecho ver también a tu descendencia. Qué bonito, ¿no? Cuando tú tienes una esperanza por algo y Hashem te bendice con algo mayor. ¿Se había puesto a pensar en eso cuando leyó este relato? ¿Sí? Entonces, José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, con intención, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esta primera bendición de multiplicación fue sobre José, aunque sus manos estaban impuestas en sus nietos. ¿Ok? Sigamos. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Por favor, hermano, en la Torah esta palabra porque no es disgusto. Hay un error de traducción. Y asió la mano de su padre, 48:17. Asió la mano de su padre para cambiarla. Agarró la mano de su padre para cambiarla. A la cabeza de Efraín y a la cabeza de Manasés. Dijo José a su padre, no, así, padre mío, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un gran pueblo y también será engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y la descendencia formará multitud de naciones. Hago ahí un alto. Joseph se desesperó a causa de que su padre iba a bendecir o iba a dar la bendición del primogénito al menor. ¿Ok? Él se desesperó. Desesperarse es muy diferente a disgustarse. Se desagradó, no. Él se desesperó porque él está viendo que su padre no le está viendo. Él está creyendo que su padre está a punto de cometer un accidente. Ajá, muy bien. Entonces, hacemos un primer alto. Versículo 19. Ajá. Para aquellos que de pronto no han visto el relato con mayores detalles,
para personas que por vez primera están leyendo el relato en este instante, los padres para bendecir a sus hijos imponían e imponen las manos sobre sus hijos. Cuando se trata de varios hijos, el primogénito va a la derecha, ¿ok? Así como está Yeshua, a la diestra del padre. Luego con la mano izquierda y así sucesivamente según el número de hijos. Pero el principal va a la mano derecha. Culturalmente tenía esa razón de ser. Entonces, cuando Yosef trae a sus dos hijos para que Jacob les bendiga, él intercambia las manos. ¿Ok? Como él no ve, entonces Yosef está creyendo que él se está equivocando. Y entonces él le reitera, y lo dice la escritura, lo sé, hijo mío, lo sé. 2 veces. Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también vendrá a ser un gran pueblo, pero el menor será mucho más engrandecido. Razones internas las conocía en este caso Jacob para que fuese así. Ahora bien, por Efraín, que iba a ser más grande que el mayor, y su descendencia iba a formar multitud de naciones, aquí hay varios aspectos, amados, y créanme que de seguir esa ruta se desvía el tema por completo en otro tema no menos importante, ¿ok? Lo hemos tratado en momentos anteriores, no es el énfasis ahora por la dirección que tengo de parte del Eterno, pero lo que sí necesito destacar es que por Efraín iba a ser alcanzada las naciones de la tierra. ¿Y cómo lo vemos proféticamente? Porque a través de Efraín, que va a formar un pueblo al norte de Israel cuando Israel se divide, y en esta división 10 tribus de las 12 tribus de Israel, 10 de ellas se van al norte. Efraín fue uno de los que por causa de su idolatría, a Hashem por un periodo de tiempo lo desechó, en el sentido de dispersarlo para el resto de las naciones. Y es así como el Eterno permite su plan de redención, que la salvación se extendiera a la humanidad entera. ¿Ok? Ahora acá necesito salirme del tema. Eso no significa que el efrainismo como doctrina sea bíblica. Atentos con esto. Aquí hay una pequeña diferencia en las escrituras. A ver, el Eterno permite que Efraín y las 10 tribus del norte se dispersen entre las naciones y se entremezclen. ¿Ok? Para dar a conocer su nombre, para que la salvación se extendiera al resto de las naciones. Hasta allí estamos todos los que estudiamos la Torá, judíos y no judíos, ortodoxos o no ortodoxos, completamente de acuerdo hasta ese punto. Pero la teoría del efrainismo te indica entonces que todos necesariamente son descendientes, físicamente hablando, del Israel físico o terrenal, ¿ok? Y allí es donde vemos en otras profecías que no es así. Si hay lugar a la salvación, pero a nivel de identidad, si bien es cierto, a través de Yeshua y sus méritos, fuimos injertados en el olivo natural, eso no nos habilita legalmente hablando como judíos. De pronto la mayoría acá, que hemos hablado de este tema en anteriores ocasiones y con mayor detenimiento, repasando inclusive las profecías de las escrituras, lo tengamos claro. Pero algunas personas que nos visitan o personas que no llegaron a ahondar en esos temas en el pasado, de pronto tienen allí la duda. Quienes estudiamos la perspectiva hebrea, unos manejan la teoría del efrainismo, que es que yo tengo que buscar a la tribu a la cual yo pertenezco, porque yo soy judío, y lo dan así por sentado. Es un error darlo por sentado, ¿ok? No podemos asegurarlo. Para ello tendríamos que experimentar con diversas pruebas de ADN a través de todo un árbol genealógico. O sea, no es así. Hay otros que sostienen que tienen la garantía de saber a qué tribu pertenecen porque el Señor se lo reveló. Yo respeto ese punto si el Señor se los ha revelado, pero no tengo
el método científico para comprobarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ello? Que como organización, como casa, como comunidad, nosotros no compartimos el principio del efrainismo, aunque estamos conscientes de que a través de Efraín fue necesario que las 10 tribus se dispersaran para la salvación al resto de las naciones. Amén. No estamos negando eso. Lo que estamos negando es asegurar que porque estas 10 tribus se dispersaron por el mundo entero, yo asegure ahora que yo soy judío. Alguien me diría, Rafael, si tú haces un estudio demográfico, te puede sorprender de que algunos de nosotros, y quizás hasta la mayoría, sobre todo nosotros de procedencia latina, con sangre española, tengas vinculación. Baruch Hashem, si es así. Pero sería irresponsable asegurar que ya por ese hecho histórico yo asegure que yo soy judío. ¿Sí lo ves? Que desde el cielo Él sabe que sí, cada quien tiene su sangre, que tenemos allí un alma, porque ciertamente Él conoce que sí, que venimos de uno de esos pueblos. Baruch Hashem, que papá no los muestre, amén, que papá no los revele allá. Cuidado si somos sorprendidos todos y sabes que cada quien pertenecía a una tribu, ¿no? Baruch Hashem por eso, que así sea, ¿sí? Pero el asegurarlo doctrinalmente en este tiempo presente es irresponsable. ¿Ok? Es irresponsable. Disculpen que me abrí, pero necesitaba hacer esa salvedad. Bien. Cientos de notas bíblicas al respecto de este argumento que acabo de compartir. No es mi tema central, por eso no lo coloqué acá en el tema de hoy. Dice Jacob, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí que yo muero, pero Dios estará con ustedes y les hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, dice Jacob, con mi espada y con mi arco. Delucido acá dos aspectos. Primero, José fue más bendecido que el resto de sus hermanos. ¿Saben ustedes por qué? Quienes escucharon las porciones del maná esta semana seguramente tienen la respuesta. Pero ciertamente las escrituras aseguran que José fue más bendecido que el resto de sus hermanos. ¿Por qué? Ajá, muy bien. ¿Sí? Fue más fiel. ¿Ok? Fue más santo. Bueno, entre esa fidelidad fue más santo, más consagrado, se apartó. Pagó un precio más alto, sufrió más. Sufrió más. Amado, si tu vida se ha caracterizado por sufrir, todos hemos sufrido, pero si se ha caracterizado por sufrir, Hashem tiene una gran reserva de bendición para tu vida. Amén. Otro aspecto es que Jacob se conoce y se describe en las escrituras como un hombre que no fue un guerrero, físicamente hablando, no fue un hombre dado a las armas, sobre todo en comparación a su hermano Esaf o su hermano Esaú. Sin embargo, las escrituras nos hablan de que él tomó del amorreo la espada y el arco. ¿Y qué significa esto? ¿Qué nos enseñan los sabios de esta expresión? De que él tomó de la mano de la espada y el arco. Que él haya tomado con su mano la espada y el arco, sus únicas armas eran, para ese entonces, la Torá oral, porque no estaba escrita aún, el conocimiento del Eterno, de sus principios, de sus preceptos, y la plegaria, la oración. Dos armas a las cuales todos nosotros tenemos acceso hoy en día, ¿sí o no? Usted y yo tenemos acceso hoy en día a la Torá escrita, si quieres incluso ahora oral, a través de audios, ¿ok? Y también de la plegaria, de la oración. Son nuestras armas formidables, amados, ¿ok? Para mantenernos en comunión con nuestro Padre y para que el legado
que Él nos ha entregado, nosotros podamos entregarla a una próxima generación. ¿De acuerdo? Entonces, creemos que a partir de esta bendición, si bien es cierto, nosotros por ser entre las naciones o por estar entre las naciones, nos alcanza parte de la bendición de Abraham, como entendiendo que su simiente es el Mesías, por un lado, pero también por Efraín, porque es por medio de esa dispersión entre las naciones en la que nosotros conocemos al Eterno. Entonces, parte de ese legado y de esa bendición nos alcanza a nosotros, Baruch Hashem, por ello. Ahora, decía que esta bendición que es declarada por Jacob es una bendición que marca un legado. Yo le puse por título, marca una misión y hasta un propósito en la vida de los hijos de quien está bendiciendo. En este caso de Jacob, con respecto a sus hijos. Entonces aquí hay varias premisas a compartir. Antes de morir, Jacob convocó a todos sus hijos para bendecir a cada uno. En la cultura bíblica, esa última bendición del padre es muy importante y es considerada como parte de la herencia. Por eso estoy hablando de un legado, porque es una herencia que tú le entregas a tus hijos, ¿verdad? Es considerada como parte de la herencia que un padre les da a sus hijos. La bendición de Jacob no consistía en desear buenas cosas para sus hijos. Esta es la diferencia de cualquier otro tipo de bendición, que no es malo desearle bien a nuestros hijos. Bendecir a nuestros hijos en nuestra cotidianidad no está mal. Pero tratándose de que está a punto de morir, él necesita entregarle una heredad, una herencia. Una herencia. Entonces, la bendición bíblica no está basada en buenos deseos, sino en una apreciación profética. Escúcheme, en una apreciación profética. Está basada en la apreciación del carácter de cada hijo, según el Padre lo aprecia con sus ojos espirituales. Amén. Yo todavía estoy en la búsqueda con mis hijos, Shabbat a Shabbat. Yo procuro en el Eterno con discernimiento bendecirle, pero más allá de la recitación de la bendición que ya existe. ¿Sí? Cuando oro espontáneamente con ellos, trato de reservar con entendimiento, ¿sí? En lo que he visto entre semana, según su carácter, donde Hashem puede añadir su bendición. Le pongo un ejemplo. Si entre semana veo que alguno de ellos se destaca en lo académico y ha sacado buenas notas y se siente muy bien y se siente identificado con algunas materias, yo procuro bendecirle en función a ese fruto. Porque seguramente Hashem está despertando en él o en ella, porque me ha pasado con los tres, algo en particular. Y necesito como padre entender cuál puede ser su llamado en el servicio de la obra y fuera del servicio de la obra. ¿Ok? Yo necesito comprenderlo. Y mientras Hashem no me lo muestre, voy como a tientas. Y voy al tacto, ¿no? Y voy al tacto porque en función de lo que me está mostrando su carácter, procuro ser asertivo. Yo quiero invitarle, mis amados, a que trascienda un paso más en cuanto a la celebración de Shabbat, que no se limite solo a guardar el día, sino que las implicaciones del día, entre ellas, el bendecir a nuestros seres queridos, el bendecir a nuestros hijos, a nuestras esposas y esposos, sea preservado. En bendecir a nuestros padres sea preservado. Usted puede apartar allí el tiempo, aunque no tenga otros elementos y aunque no honre el día con todos los detalles, pero que ese en particular no sea parte de tu boca. Que tú estés consciente de que es necesario bendecir a tu familia en el inicio del Shabbat, en el tiempo de Shabbat. Con entendimiento, con discernimiento. Lo curioso de la bendición final de Jacob es que sus palabras no solo iban dirigidas a sus hijos, sino que estaban proyectadas también a sus descendencias después de ellos. Imagínense ustedes la visión de este hombre que no se limitaba solo a sus hijos, que sí conocía, que conocía el carácter de cada quien, que los había criado,
¿quién como el Padre para conocer a estos 12? ¿Sí lo ves? Pero él trascendía ese hecho. Aún los hijos de mis hijos serán benditos por todas estas bondades que yo profiero sobre ellos. A eso también eventualmente me ha llevado el Eterno. A orar por las futuras parejas de mis hijos y por sus hijos. Y a veces me ven raro. Papá, ¿por qué oras por eso? Bueno, en un momento dado soy dirigido por el Eterno. Orar aún por ello. Y estoy sumamente consciente, con los pies puestos en la tierra, mis amados, que hay altas probabilidades de que ellos también van a errar el blanco en un momento dado, de que tomarán decisiones desacertadas, ¿sí? Pero eso no me va a acomodar a resignarme a eso, ¿sí? En cuanto pueda, en este tiempo presente, les bendeciré para que así no sea. Y si así va a ser, permite el Eterno y me dé fuerza y sabiduría para conducirle y tratar de enderezar el camino. Pero lo que no se debe perder de vista, mis amados, es que en todo tiempo debemos ser muy conscientes de la conducción, la dirección y la trayectoria que estamos marcando a nuestra familia. Amén. O al entorno en el cual el Eterno me ha puesto para ser de influencia. Hasta eso cuenta. Porque por decisiones se cambia el rumbo de la historia. Por decisiones se armó la bomba atómica. Por decisiones se generó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por decisiones. Entonces, ¿por qué no influir en alguna de esas decisiones para algo bueno, para algo trascendental? Para que uno de los tuyos sea el que potencialmente pueda cambiar o influir a cambiar el país, la sociedad, la medicina, la justicia en el país, las políticas en el país. Entonces, desde esa mirada, esta porción, amados, es altamente relevante para todos, ¿sí? En estar conscientes, en hacernos sensibles a la palabra de Hashem, de cómo aprender de Jacob a bendecir a nuestros hijos a pesar de que no estemos en el lecho de muerte, ¿sí? Con toda intencionalidad, con toda comprensión, con todo propósito. Y que si no has profundizado en lo espiritual y te cuesta entender al Eterno o te cuesta el cómo hacerlo, bueno, entonces parte por tu intención humana. Hashem va a ver esa intención y va a afinar tus pasos. Y llegará un momento donde tus ideas buenas no vendrán solo de tu mente, sino de tu hombre interior, para bendecir a aquel que está a tu alrededor. Para que tú seas motivo de bendición a aquel que está a tu alrededor. Porque la bendición no es solamente de proclamarla. En este caso hablamos de un tipo de bendición que se proclama sobre otros. Baruch Hashem tiene su lugar, tiene su sentido. Pero también está el acto de bendecir a otros. Esta semana llegué a tener allí en el estado un sticker que me gustó mucho, que el pensamiento decía que para procurar la bendición de otros, sé tú también bendición a esos otros. Cuando vi el pensamiento, me sentí completamente identificado, creo en eso. Entonces, seamos también de bendición a otros. No solamente la proclamemos, seamos bendición mientras podamos de otros. Si otro es bendecido por tu causa, por tu presencia, por tu intervención en un momento dado como instrumento del Eterno, obviamente, como instrumento del Eterno, gózate en esa bendición, porque tú estás siendo útil en las manos de Hashem. ¿Alineados con esta idea? Entonces, vemos a un Jacob, a un Israel que tiene una perspectiva clara del futuro de sus hijos y del futuro de los hijos de sus hijos y del futuro de las próximas generaciones. Tanto así que cuando usted ve la bendición proclamada sobre Judá, él habla de Shiloh, él habla del Mesías. Qué poderoso eso, ¿no? Él habla del Mesías. Baruch Hashem, bendito el nombre del Eterno. Entonces, la bendición, desde una perspectiva profética, se convierte en la misión de vida de una persona. Tú te imaginas que alguien de la altura de Jacob, como Israel, de un hombre que está en una relación de pacto con el Dios vivo, con el Creador del universo, venga a decirte una verdad. Venga a declararte tu legado, tu propósito en la vida. ¿Qué harías? Caminas por ello. Porque no hay duda de que quien me la está proclamando es alguien que está en una relación de pacto con el Padre Eterno. Entonces nos toca
caminar. Lo bueno de todo esto es que la palabra más segura y profética, según el apóstol Pedro, son las Escrituras. Y todos tenemos alcance a ella. Y como tenemos alcance a ella, las profecías de ella, todas operan para bien en cada uno de nosotros como parte de su reino. Imagínese usted la riqueza espiritual. Cuando un hijo de Jacob gozó de una bendición de su padre que tocó todas sus generaciones, por las Escrituras, sus promesas operan, amado, en tiempo presente en cada una de nuestras vidas. Imagínense ustedes el potencial que está ahora mismo gravitando alrededor nuestro. Que hacen abra nuestros ojos espirituales para ver esa riqueza. Porque si la estás viendo y estás siendo consciente de ella, lo que tienes que caminar en obediencia y en sumisión delante de Él para que las habilites. Y que cuando Él las habilite, tú empiezas a ver transformación y cambio en tu vida, con un enfoque seguro, claro, acerca de tu futuro. Amén. Génesis 49, 1 al 2. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en días venideros. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, y escuchen a Israel, vuestro padre. Entonces acá voy a hacer el resumen del resumen de cada bendición en los hijos de Israel. Y con esto culminamos. Génesis 49, 3 y 4. Rubén, el primogénito. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor. Prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. Llegó a tener problemas de carácter, vaya que sí. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y lo profanaste. Él subió a mi lecho. Es riquísimo abordar en la vida de cada uno de ellos cuáles fueron las características de la bendición de Jacob para cada uno de ellos. A ver, lo trazo mejor de esta manera. En cuanto a la bendición de Rubén, quienes hemos leído ya las Escrituras por varias ocasiones, sabemos que Rubén le faltó el respeto a su padre porque se acostó con su esposa. ¿Conocen ese? Ok, ese error marcó su futuro. Seguro Hashem le perdonó, así como su padre le perdonó. El perdón está. Pero su actuación, su decisión, trastocó en la bendición profética su vida. Y entonces donde vemos que en la bendición, además de ser su poderío, el principio de su vigor, prominente en dignidad, prominente en poder. Por cierto, de los rubenitas salieron grandes ejércitos a proteger a Israel. Imagínense el poderío. Esa bendición gravita en ellos. Perfecto. Pero hubo una debilidad en su carácter. Él fue incontrolable como el agua. ¿Alguno de ustedes se ha percibido a sí mismo como incontrolable o incontrolable como el agua? Si así es, no te aflijas, pero ten presente que en tu proceso Hashem está y seguirá obrando en función a que eres incontrolable como el agua. Pero él tomó una decisión, él se subió a la cama que le pertenecía a su padre. ¿Sí? Una alusión, ¿verdad?, a su decisión por tener intimidad con la madre, perdón, con la esposa de su padre. ¿De acuerdo? Eso fue declarado allí y seguramente a lo largo de las generaciones de Rubén, algo siempre trastocaba el hecho de que Rubén había tomado esa decisión en el principio de sus días. Por razones de tiempo, no me paseo por todas las citas bíblicas a lo largo de la Haftará, donde se habla y se describe acerca de los rubenitas. Errores que cometieron, también virtudes, fortalezas, bendiciones. Pero puedes ver en su trayectoria que tal cual la profecía se en ellos. Y que una decisión en el pasado, si bien fue perdonado, le fue mencionada en la bendición y esa marca quedó allí. Sin embargo,
es importante destacar que si bien operó el milagro y quedó en la memoria de Jacob la falta de su hijo, de Rubén, que le hizo perder la primogenitura, por cierto, la consecuencia de ese pecado fue haber perdido la primogenitura. Y esa primogenitura la goza luego ¿quién? ¿Quién creen ustedes? Yosef. Muy bien. Él perdió la primogenitura, pero al final fue perdonado. Ahora, en contraste con nuestras vidas, si el Eterno ha proclamado una bendición en nuestras vidas y por alguna razón hemos tomado malas decisiones, seguramente están allí en la memoria de nuestro Padre. Pero te tengo buenas noticias. La sangre del Mesías, la sangre del Cordero, te limpia de todo pecado. No lo borra, lo limpia. Por lo tanto, puedes declararte absuelto una vez más por el Dios de los cielos. Amén. Por el juez del universo. Amén. Baruch Hashem por eso. Porque si no, todos fuéramos meritorios de muerte, sin lugar a dudas. ¿Ok? Bien. Avanzamos a lo que iba a ser la segunda y la tercera tribu, segundo y tercer hijo, Simeón y Leví. Al habérsele quitado el derecho de la primogenitura a Rubén, Simeón pudo haberlo obtenido por ser el segundo en la línea, o el segundo hijo, ¿no? En orden cronológico. Pero tanto él como Leví, el tercer hijo, perdieron ese derecho debido a un acto violento, porque tomaron por venganza con sus propias manos. Todo este relato histórico de una alza que hubo en defensa de una hermana de él se encuentra en Génesis capítulo 34. Si no conoce la historia, puede leerla. Entonces, vemos acá una vez más que viene una bendición para ellos, pero dentro de la bendición, en su contenido profético, está la memoria, está la marca, una vez más, de una decisión que ellos habían tomado. Tomar la justicia en sus propias manos. Hacer venganza con sus propias manos. Atentos con eso. Entonces, Jacob probablemente por debilidad no hizo nada en ese tiempo, excepto que mostró una pequeña y una egocéntrica queja. Esto aparece en Génesis 34:30. Sin embargo, él y el Señor recuerdan ese evento. Una vez más, aprendemos de esto. La lección que nos llevamos es que nuestras decisiones marcan eventos que, si bien Hashem los perdona, pueden cambiar cierto curso en nuestra historia. Guardemos nuestros corazones. Amén. Los pecados de nuestro pasado pueden volver y nos acechan. Incluso cuando se perdonan, nos pueden llevar a consecuencias que debemos enfrentar para toda la vida. ¿Sí? Hay personas que por el consumo del cigarrillo pierden un pulmón. Le diagnostican cáncer en el pulmón, se lo extirpan, pierden un pulmón. Siguen viviendo, conocen al Eterno, el Señor los termina de sanar, los restaura, los levanta, pero hey, te falta un pulmón. ¿Sí lo ves? Y así como ese hecho, innumerables de cosas, situaciones, que inclusive nosotros en este tiempo presente, al echar una mirada hacia atrás, llegamos a tomar decisiones en el pasado que nos marcaron. Que Hashem nos perdona, pero que dicho pecado de vez en cuando nos asedia, ¿no? Y nos causa el daño en nuestra mente para sentirnos tristes, para sentirnos deprimidos, para sentirnos contra el suelo, por recordar aquello donde no fuimos victoriosos. Para recordar aquello o traer a memoria aquello que nos aflige. Simeón y Leví actuaron juntos de la misma manera. Juntos recibieron la bendición de su padre. Veamos. Génesis 49, 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no sea una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira, porque es feroz. Fíjense que su padre no les maldice a ellos. ¿Maldice qué? Su ira. Ajá. Están viendo que es bíblico, ¿verdad? Eventualmente, me he topado con personas donde sus males yo les maldigo. Sus males. ¿Ok? Apártate del maldito orgullo. Apártate de la maldita rebeldía. Apártate del robo. Ejemplos. ¿Sí?
Es bíblico, lo aprendí de acá, es bíblico. Él maldijo, en este caso, la ira, porque fue feroz, fue incontrolable, no manejaron sus sentidos, no manejaron sus emociones. Y su furor, porque es cruel, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Sus armas son instrumentos de violencia. Esto es tanto para bien como para mal. Escúcheme, atento con esta bendición. Simeón y Leví, sus armas son instrumentos de violencia, para bien y para mal. Él es un arma de violencia. Todo va a depender de qué utilidad le vas a dar a esa arma, para bien o para mal. Años más tarde vemos que Leví es ahora, o Leví, en medio de la idolatría del becerro de oro, Leví fue la tribu única que no se levantó. Y por eso ellos merecieron el sacerdocio. Entonces, el sacerdocio, no te lo pierdas, el sacerdocio se convierte en un gran instrumento de violencia. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Pinhas, muy bien. Así es. ¿Sabes? Es la persona que es celosa por el Eterno. Es la persona que va a luchar por la causa del Eterno. Si hay alguien que tiene que ser serio, es aquel que le sirve al Eterno. En cuanto a su obra, ¿no? Inclusive desde la administración de las alabanzas, aunque esto le pertenece a la tribu de Judá, pero en este tiempo presente que ministramos al Padre, en este orden, por el orden de Melquisedec, es un tipo de sacerdocio. Entonces, el ejercicio del sacerdocio no es la imagen religiosa que usted ve, que es la persona con una batola, triste, aburrido, solo. No. Es la persona que, sirviendo al Eterno, se convierte en un instrumento de fuerza, en un instrumento de violencia, en el sentido de que como instrumento lo puedes utilizar para lo que tú quieras. El martillo de Thor. ¿Sí? Entonces, vea usted lo que sustenta un sacerdocio. No es el estereotipo que nos hemos formado del hombre aburrido, no. Es la persona activa, que está pendiente, que está atenta, que tiene capacidad de estar pendiente de varios a la vez, ¿sí? Que le apasiona estar, moverse, inclinarse, buscar, seguir luchando. Y si cae el sol, vuelve a luchar. Y si vuelve a caer, vuelve a luchar. Y si se cae 6 veces, 7 veces se levanta. Ese es el carácter de alguien que ejerce sacerdocio. Amén. Esa bendición alcanzó a Leví. Y creo que tiene su influencia a quienes le servimos en este tiempo actual en su obra. A Judá le bendijo diciéndole, Génesis 49, 8 al 12. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano es la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. ¿Quién es ese cachorro de león? Yeshua. Hijo mío, hasta aquí ha subido. ¿Qué dice? Gracias. Es que quizá le entrecortado. Gracias. Ha subido. Se agazapa, se eche como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá. Y así es. Así es. Yeshua está a la diestra del Padre esperando su momento para el reino milenial. No se apartó. El último rey. Y después del último rey, ¿quién viene? Mashiach. Así es. Escuchen. Ni la vara de gobernante entre sus pies hasta que venga Shiloh. Así dice las escrituras. Hasta que venga Shiloh. Y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. A él se ha dado la obediencia de Israel. No, de los pueblos. A él se ha dado la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino. Se cumplió hasta literalmente cuando estuvo con un pollino y entró a Jerusalén. Poderoso la palabra, por todos lados, combiné como un dominó. Increíble. Cuando no meten cabra, ¿no? Ajá. Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras. Esta es una expresión poética, hebraica,
el lavar en vino implicaba limpiar a profundidad una prenda de vestir. Eso lo hace ahora un vino de mejor excelencia, que es la sangre del Cordero que opera en nuestras vestiduras. Baruch Hashem, que nos limpia. Amén. De todo pecado, como lo enseña el apóstol Pablo. Y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, por el gozo del Señor. Aquí el vino representa el gozo del Señor en la vida del Mesías. Sus ojos se apagan. O sea, Él está en entera paz. Él está en entera relax, o en entero relax, en inglés, ¿no sería? Relajado, en la espera de que el Padre lo envíe. Y sus dientes blancos por la leche. Shiloh, puse acá la nota aparte. Shiloh traduce como tranquilidad, ¿ok? Tranquilidad, reposo, estar cómodo, tranquilo. Por cierto, la palabra Selah en hebreo, que leemos en los Salmos, comparte la misma raíz. Entonces, este término se encuentra en Génesis 49:10 y muchos comentaristas creen que es una designación al Mesías, sin duda, sin duda. Aparte de los mencionados, a este nombre se le ha dado diversos significados: descendientes, el enviado, el Mesías. Lo agrego yo, pero también lo he leído. Aquel a quien le corresponde el cetro, el que da descanso, el que trae la paz, sin duda alguna, como lo profetiza Isaías. Este nombre aparece en la profecía de Jacob, según lo cual se afirma que el cetro no se apartaría de la tribu de Judá, tal cual como se ha venido cumpliendo. Ni el legislador entre sus pies, es decir, hasta la llegada de Shiloh. Baruch Hashem, amados. Vea esa bendición. ¿Usted se imagina que de sus lomos pueda llegar a alguien que es enviado por el Eterno? ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? A ver, ¿cómo se sentirá el padre de Milei hoy en día, que sostuvo tanto maltrato contra su hijo y resulta que su hijo va a ser un presidente en el país? Véalo en contraste. Ahora, no te quedes solamente en la ilusión, ¿y qué será? ¿Y qué hablarán? ¿Y cómo se reencuentran? ¿Y cómo se restauran? No. Piénsalo, pero ya, ahora es tu parte. ¿Qué vas a hacer para no ser como el papá de Milei? ¿Qué vas a hacer para que potencialmente tus hijos sean mejores que Milei? Nos desafía. A mí me desafía. Zabulón era el sexto hijo de Lea. Su nombre significa habitación, Zebulón. La bendición final de Jacob por Zabulón fue la siguiente: Zabulón, habitarás a la orilla del mar y él será puerto para naves y su límite será hasta Sidón. La bendición se revirtió en Zabulón en las habilidades comerciales. ¿Tiene usted habilidades comerciales? ¿Tiene usted a alguien en el entorno que casi vende a la mamá? Yo los he conocido. Esos que venden fácilmente cualquier cosa y todo lo venden. Quizás una característica como esa acompañe a alguien que provenga de esta tribu. Isaacar, la bendición de Jacob para el sexto hijo comienza de una forma extraña, pero veremos que tenía un significado espiritual. 14 y 15 del capítulo 49 de Génesis. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajo forzado. Acá la alía que contiene este texto está bien interesante esta semana. Porque el comparar a alguien con un asno en nuestra cultura es ofensivo, ¿sí? Es signo de brutalidad, de lento, de torpe. Pero en el pensamiento hebreo, que comparen a alguien con un asno es
es digno de un orgullo, porque es visto como un trabajador, es visto como alguien muy, pero muy esforzado. Ahora, vea usted este dato. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ahora, ¿no le parece a usted un poco contrastado el hecho de que sean fueron entre los primeros en discernir los tiempos en Israel, pero son los asnos que trabajan duramente? ¿Por qué esto? ¿Qué relación tiene estos dos aspectos? Se los comento, se los comparto. Para que alguien se haga experto en discernir los tiempos, es decir, conocer los tiempos, y vaya que esto es importante, mis amados, porque el conocer los tiempos te habilita a ti en saber qué hacer, ¿sí? Si tú tienes un GPS en tu mano y sabes que se aproxima una tormenta y tú tienes que viajar, tú te adelantas a todo el mundo sin exponerte a que no es bueno viajar hoy. Ejemplo, ¿cierto? A que tú te alejes, a que busques un refugio, a que busques un lugar más seguro, porque estás comprendiendo el tiempo. Los hijos de Isaacar, en los tiempos de David, sabían que el tiempo era para que el cetro viniera a David, aunque estaba gobernando Saúl. Ellos eran entendidos en los tiempos, sabían lo que venía, conocían los tiempos. Ahora, ¿cómo eres tú habilitado para discernir los tiempos, para conocer los tiempos? Necesitas Torah. Necesitas Torah. Necesitas estar dentro de las escrituras, más allá de memorizar los textos, estar involucrado, lleno de la palabra. La palabra sustenta tu alma alimenta tu hombre interior. Tu hombre interior se vuelca sobre tu intelecto y empiezas a ver mucho más allá de lo intelectual, mucho más allá de lo material, mucho más allá de tu propia inteligencia. Te capacita, te habilita en conocer los tiempos. Eso hace la Torah. Pero te digo más. La Torah se acerca a tu corazón cuando tú eres esforzado. Si tú eres holgazán, si tú eres flojo, si tú eres indiferente, si tú te alejas de la palabra, obviamente ella no va a acercarse a ti. ¿Sí? La palabra está para los ocupados. Yeshua, sus discípulos, los apóstoles, todos ellos fueron hombres ocupados. Todo hombre que el Eterno eligió en lo que conocemos como el Tanakh, todos esos hombres fueron ocupados, hombres ocupados. Hoy por hoy, lamentablemente, la religión tradicionalmente desvirtuó el principio. Y entonces, en nombre de dedicarle tiempo al Señor, la gente se desocupa. La gente renuncia a sus trabajos, a sus empleos. No digo que ciertas cosas, ciertos momentos son de revisar y son de llamado muy particular y específico en cada creyente, pero no puede ser una tendencia de que por dedicarme a la obra del Señor yo me encierro acá y espero que todo caiga del cielo. No puede ser así, no opera así el Eterno. Si tú esperas que todo caiga del cielo, pueden que una que otras cosas te caigan, pero lo que jamás te va a caer es la palabra del Eterno. La Torah del Eterno, su conocimiento no va a llegar a ti. Porque la Torah haya lugar en corazones ocupados. Escúchenme. La Torah haya lugar en el corazón de los ocupados. Porque el ocupado se mantiene ejercitado. El ocupado se mantiene en movimiento y la palabra es dinámica y necesita movimiento en tu ser interior. ¿Me explico? Hoy aplicas un principio, mañana toca otro. Pasado mañana puede ser uno repetido, pero al principio debes discernirlo, porque con sabiduría no todo se corta con el mismo cuchillo. ¿No ha vivido usted eso por la Torah? Pero ¿cuándo se activa eso en tu vida? Cuando tú estás ocupado. ¿Me explico? Hablo de ocupación, no hablo de afanes. No hablo de ansiedades. Ojo con eso. Hablo de ocupaciones. Tienes tu tiempo dedicado en lo laboral, en lo profesional. Tienes tu tiempo, tienes tus ocupaciones, pero aún así tú te esfuerzas por acercarte a la Torah. Allí el Eterno acerca la Torah a ti, te revela su palabra a tu vida y en la revelación de su palabra te da a conocer los tiempos. Así obra el Eterno. Así es como un burro. Así es como un asno que está dado para el trabajo fuerte, para el trabajo pesado, para el trabajo esforzado. El Eterno también le revela su. Es allí la gran diferencia. Esa es la bendición de Isahar. La tribu de Dan. Dan traduce como juez. Muchas de las bendiciones de Jacob están relacionadas con el nombre de sus hijos. Dan es uno de estos casos. 49, 16 al 18.
Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y que cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Un juez es como una serpiente. ¿Sí? Porque el juez debe estar al lado del camino viendo el movimiento de todo para comprender todo, de principio a fin, para comprender el contexto y así poder juzgar. Necesita conocerlo todo para saber juzgar. Y le digo algo, amado, esto no se limita a un juez que está en un tribunal. Todos nosotros, en diversos aspectos de nuestra vida, ejercemos el rol de un juez. ¿Ok? Cuando sus hijos vienen llorando por una situación de injusticia o de conflicto entre ellos, y tú necesitas discernir primero quién tiene la razón y partiendo de allí saber qué hacer en justicia, ahí tú eres un juez. Cuando tú estás en tu trabajo y te dices, mira, hay un problema, tenemos este problema con A, B y C. Necesito que tú analices el caso y tú decidas. Y tú buscas tus mejores argumentos, los mejores artificios, los mejores basamentos teóricos y das una respuesta a ese conflicto y por esa respuesta das una solución al problema. En ese momento tú te conviertes en un juez. ¿Lo estás viendo? Cuando tienes un conflicto en el hogar y necesitas lidiar en pro de procurar la paz, en ese momento te conviertes en un juez. Trabajo, familia, hogar, todos estos aspectos te acompañan en calidad de un juez. ¿Cómo gozamos de esa bendición? ¿Cómo podemos gozar de esa bendición? El ejemplo lo vemos con Dan. ¿Sí? Dan es como una serpiente. La serpiente siempre anda de astuta. Es muy sigilosa. Anda en silencio, pero al mismo tiempo está como que atenta siempre a su entorno. Nosotros no podemos estar caídos de las matas, amados. Tenemos que estar siempre velando. Y en cuanto a justicia, a un lado del camino. Sabiendo todo lo que está pasando por el camino, todo lo que está pasando al frente de ti, todo lo que está pasando a lo cual tú puedes tener alcance y puedes influir positivamente. Elevémonos. Esto nos empodera, amados. No es una bendición declarada para mí, pero si soy parte de su reino, yo puedo operar en los principios de esas bendiciones. ¿Lo ves? Gad proviene de la palabra Gud, atacar. Es el octavo hijo de Jacob. Y lo bendijo con una simple frase. A Gad salteadores lo atacarán, mas él asaltará su retaguardia. Es una persona ofensiva en el buen sentido de la palabra. Es una persona proactiva que está atenta a los movimientos. Que si sufre un ataque en un momento dado, él contraataca por la retaguardia. ¿Sí? Son buenos guerreros, buenos defensores. Gente que le duele lo que le pertenece. Gente que tiene sentido de pertenencia. Por su casa, por la comunidad, por su familia, los defiende. Está allí. ¿Ok? Primera de Crónicas 12:8. También los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto. Hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y con la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas de los montes. Tremendo. Esa descripción es poderosa. ¿La han leído? En el primer libro de Crónicas se describe así a Gad, que eran guerreros del rey David. Fueron guerreros del rey David. ¿Sí? Son gente diestra. ¿Ok? Gente que le gustan las armas. Pero en el sentido de usarla para justicia, ¿no? 9. Aser. La bendición final de Jacob para Aser también fue breve y le dijo lo siguiente. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjares al rey, los mejores chefs, los mejores cocineros. De seguro, para aquel entonces provenían de Aser. Hasta eso es meritorio de una bendición. Porque puede estar la señora A, la señora B y la señora C. Y usted le da exactamente la misma receta con los mismos ingredientes. Mi hermano, y los platos salen todos diferentes. Y a lo mejor salen todos sabrosos. Pero aquella exquisitez que marca la diferencia es de unos pocos. ¿Sí o no? Es de unos pocos. ¿Sí lo ves?
¿Qué tal si esa bendición está en ustedes o en alguno de ustedes? José, no tú, el de la escritura. No, perdón, Neftalí. Neftalí traduce lucha. La bendición de Jacob para Neftalí fue la siguiente. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Poetas, cantores, artistas, gente luchadora tienen estas características. José, la bendición para José fue una de las más largas, al igual que Judá. No es de extrañar, ya que ellos dos fueron los que recibieron los derechos de primogenitura en la familia de Jacob. La bendición para José también estaba relacionada con su nombre, en hebreo Yosef, que significa él añadirá. Génesis 49, 22. Rama fecunda es José. Perdón, rama fecunda es José. Rama fecunda junto al manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Vea esta bendición de multiplicación, de prosperidad, de progreso. Se cree, comento, que los norteamericanos y los ingleses, Reino Unido, Estados Unidos, en su mayoría, en sus hay gente de la tribu de José. La bendición a José no es menos sorprendente. Rama fructífera, multitud de naciones, sus vástagos se extienden sobre el muro, queriendo decir que sus descendientes vivirán fuera de la tierra de Israel. Estaba profetizado. Ellos iban a vivir fuera de la tierra de Israel. Por eso José fue llevado a temprana edad a Egipto. Y por eso mucha gente es llevada a otras naciones, cuando va con un enfoque, ¿no? de extensión del reino, no meramente para sobrevivir o supervivir. No lo critico. Habrá quienes lo hagan, sean bendecidos todos, ¿sí? Pero el que va con el concepto de extender el reino, como conocemos un hermano en Comunidades Unidas en el Mesías, que tienen una casa rodante y han rodado desde Argentina hasta México, llevando la palabra de salvación. Lo dieron todo, amado. Viven solamente por ellos. En esos viajes de travesía son misioneros. Y en esos viajes de travesía misionera, la esposa de él falleció y el Eterno la resucitó en la misma casa rodante. Pero entregaron su vida por ellos. Génesis 49, 25 al 26. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que están abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados arriba. Serán ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Vaya bendición. A José le fue dado el derecho a la primogenitura en lugar de Rubén. Primera de Crónicas 5:1. El primogénito recibe una doble porción. Por ello José recibió el privilegio de tener dos tribus. Sus dos hijos mayores, Efraín y Manasés, fueron adoptados como hijos de Jacob y se les dio el derecho de formar dos tribus en el pueblo de Israel. Ambas tribus fueron muy prósperas y fructíferas. Manasés recibió el territorio más grande que todas las tribus a ambos lados del río Jordán. Efraín recibió un territorio más pequeño, pero crucial, ya que estaba en el corazón de Israel. De esta tribu salieron importantes líderes, entre los cuales destacó Josué. Cuando la nación de Israel se dividió en dos, Efraín se quedó como líder en las tribus del norte y se dio el nombre de Israel, el cual era el derecho del primogénito. El líder de las tribus del sur fue Judá, de donde provienen los judíos. Entonces, la profecía dice que el Eterno va a unir a ambas casas, Efraín o el reino del norte, el reino del norte, Israel propiamente dicho. Esa unión va, lo dice la profecía. Pero entre esos efraínitas no entramos nosotros. Nosotros somos justificados entre las naciones. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Esa es la gran diferencia en esta doctrina. Finalmente, Benjamín. La bendición final de Jacob para su hijo pequeño fue la siguiente. Benjamín es lobo rapaz.
De mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos, tal como lo hace un lobo. El rey Saúl vino de esta tribu. Él devoró mucha presa al principio de la historia de Israel, según 1 Samuel 14:47. Finalmente, Génesis 49:28. Todas estas 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Hashem nos bendice con la bendición que nos corresponde. Ahora, cuando Él nos bendice con la bendición que nos corresponde en cuanto al legado, no hablo del alimento, del aire, del agua, que son también parte de su bendición. Me estoy refiriendo a esta bendición que entrega un legado, que entrega una herencia. Hijo, hija, yo te elijo para que cumplas con este fin y con este propósito. En cuanto a esa bendición, Hashem te dará la bendición que te corresponde en función al llamado que Él ha determinado para ti. Y lo ha determinado para ti en función de tu carácter, en función de tus atributos, en función de tus méritos, en función de tu obediencia, en función a tu fidelidad, en función a tu sufrimiento por su causa. Amén. Entonces, nuestra invitación es que usted camine expectante delante del cielo, en que Hashem tiene grandes reservas para su vida. Nunca me olvidaré cuando nos encontramos con el doctor Ketriel, ya vamos para 2 años. Ok, en su primera visita. Yo le dije, doctor, esto que usted ve acá son como pozos petroleros, con una riqueza inmensurable en su ser interior, pero ellos todavía no están conscientes. Pero bueno, estamos trabajando para explotarlo. Y seguimos en pie de lucha por ese objetivo. Amén. Que Hashem se agracie de nosotros. Que su rostro ilumine nuestras vidas. Y que podamos alcanzar esas bendiciones a nuestras vidas. Con entendimiento, con intencionalidad, con plena conciencia, día a día. Que no sea un momento de fervor, un pico que llegó a tu vida. Un momento único que te alegraste por una buena noticia. Un momento donde te otorgan un gran reconocimiento. No, que no sea el pico, ¿sí? Sino que sea una constante, una constante, una constante, una constante, una constante. Que cada mañana al abrir tus ojos, además de agradecerle a Hashem, tú puedas visualizar lo que corresponde al día que estás sumando a tu vida. Y que por un momento veas el pasado solamente para ver el gran trayecto para ubicarte en tu futuro. Que todo este potencial repose en nuestras vidas. Papá, no es mi trabajo saber si pertenezco jurídicamente y biológicamente a tu pueblo. Por la fe, en la simiente de Abraham, Padre, fuimos salvos y alcanzados por ti. Por ello, Padre eterno, hoy nos presentamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, borrón y cuenta nueva, una vez más en nuestras vidas, Padre, para seguir alcanzando tu bendición, para seguir comprendiendo y entendiendo los tiempos, para caminar, Señor, con toda intención, cada paso de mi vida, cada día, cada tiempo. Y que con ese entendimiento, Padre, yo pueda alcanzar tu propósito en mí. Que tú nos permitas, Padre eterno, apartarnos de todo lo que provenga de nuestra humanidad y de este mundo material. Y que nos rindamos a ti. Que tu voluntad se sobreponga a la mía, Padre, en el nombre de Yeshua. Si caminamos, Padre, con ese nivel de conciencia, sabemos que nuestras vidas serán completamente diferentes. Está el potencial. Solo ayúdanos con tu espíritu, Padre, a dar ese paso de fe, a enseriarnos mucho más con tu reino
a responsabilizarnos mucho más con tu reino, a comprometernos mucho más con tu reino, a dar la vida, si es posible, por tu reino. Heme aquí. Henos aquí, Padre. Obra, ministra en nuestro ser, Padre. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Obra, Señor, en nuestro ser interior. Sigue perfeccionando nuestros pasos. Ya hemos mostrado quiénes somos, Padre. Ya nos hemos pesado en la balanza, Padre. Ya hemos visto nuestras vestiduras. Ya hemos visto nuestros pañuelos. Padre eterno, levántanos, ayúdanos, tómanos de la mano, danos fuerza y vigor en este tiempo, Padre, y que con valentía arrebatemos el reino de los cielos. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Sean todos bendecidos, mis amados. Sean todos bendecidos. Sean todos bendecidos.